Hola, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a todas las personas que poco a poco se van conectando a este nuevo encuentro que realizamos en el marco de ACANA, Prácticas Curatoriales del Presente, programa del Centro Cultural con el que pretendemos profundizar en las prácticas curatoriales contemporáneas mediante los encuentros que vamos programando mensualmente con diferentes curadores iberoamericanos con los que ir reflexionando a través del diálogo y desde diferentes lugares y aproximaciones acerca de las diversas metodologías de trabajo y acercamientos a lo curatorial. Como probablemente muchas ya sabrán, la edición de 2021, que lleva por título Políticas de la Curaduría, está curada y coordinada por Max Hinderer, curador y filósofo boliviano, a quien veis en pantalla, y esta tarde está acompañado de Elvira Diangani Ose, de origen guineano ecuatorial y español, quien recientemente ha sido nombrada directora del Museo de Arte Contemporáneo MACBA de Barcelona y a quien ahora os presentará más a profundidad Max. Como en todos estos encuentros, la idea es construir un diálogo, en esta ocasión junto a Max y Elvira, por lo que os invitamos a todas las personas que os vayáis conectando a compartir todos los comentarios y aportes que tengáis para la conversación a través del chat que se genera en esta misma transmisión a través de nuestra página de Facebook. Como siempre, agradecemos a todas las personas que se van uniendo y que ya se han unido y, por supuesto, a Max y Elvira en esta ocasión por el tiempo, por el interés y por compartir este espacio hoy con nosotras. Así que cuando queráis, Max, todo vuestro. Muchas gracias, Marta. ¿Me escuchan? Sí, abierto el micrófono. Buenas noches a todas y todos, especialmente a nuestra invitada de esta noche, Elvira Diangani Ose, que nos está acompañando desde Barcelona. Y muchísimas gracias, Elvira, por estar con nosotros a esta hora, que ya es hora avanzada de la noche. Son pasadas las 11 de la noche en Barcelona. Bienvenida, Elvira. Bien hallados. Y muchas Gracias. gracias por la invitación, Max, y a todo el equipo del Centro Cultural. Exactamente, al equipo del centro es que agradecemos, Elvira y yo también, mi persona, en particular a Marta Rebollo, que nos acaba de introducir aquí en esta sesión, esta tercera sesión de ACANA, Prácticas Curatoriales del Presente, también al equipo del Centro Cultural, en particular Denise Aguilar y Nathalie de Ugarte, que está con nosotros y organizando la parte técnica esta noche. Todo esto gracias a la invitación del director del Centro Cultural de España, Juan Sánchez, que pues me invitó a desarrollar este ciclo de conversaciones en esta edición de ACANA del 2021 sobre prácticas curatoriales del presente. ACANA, que puede ser traducido de una manera muy general del aymara al castellano como el aquí y ahora, va a ser este concepto de aquí y ahora, va a ser también algo que nos va a acompañar en esta conversación con Elvira Diangani Ose. Voy a presentar Elvira a partir del currículum que hemos diseminado por redes sociales. Elvira Diangani Ose es actualmente y desde hace una semana, desde el 1 de septiembre, de hecho, directora del Museo de Arte Contemporáneo del MACBA en Barcelona. Elvira está afiliada al Departamento de Culturas Visuales de Goldsmiths, Universidad de Londres, y también al Thought Council, Laboratorio de Pensamiento de la Fondazione Prada en Milán, Italia. Antes de ser designada directora del MACBA, fue directora del Espacio de Arte Contemporáneo The Showroom en Londres, Reino Unido, y anterior a eso fue curadora senior de la organización de arte Creative Time en Nueva York, Estados Unidos, así como curadora de la 8ª edición de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo en Gotemburgo, Suecia, y curadora de arte internacional en la prestigiosa y famosa Tate Modern de Londres. Además estuvo trabajando y en instituciones españolas como el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y el Centro Atlántica de Arte Moderno. Sí. Elvira ha publicado y dado conferencias sobre el arte africano moderno y contemporáneo y estudios museísticos, y ha colaborado en revistas de arte como K y Atlántica, y estudió su doctorado en Historia de Arte y Estudios Visuales en la Universidad de Cornell en Nueva York. O sea que
Estamos hablando con una persona que además de tener experiencia en campos diversos, también tiene una formación académica muy diversa e internacional. Tiene un diploma, entre esos, en estudios avanzados en teoría e historia de la arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona y una licenciatura en historia del arte por la Universidad Autónoma de Barcelona. Quiere decir, Elvira, que ahora estás volviendo a tu lugar, digamos, a tu cuna, en el sentido de formación Sí. académica que es Barcelona. Felicidades por semejante puesto y por haber Gracias, vuelto gracias. justamente, por haber podido No, volver a este lugar de origen. me hace especialmente ilusión hablar contigo en este momento porque supone una transición. Ya os lo decía al principio, estoy en una casa nueva, quizás oís el fondo de la calle o el vacío de las habitaciones. Y Sí. sobre todo porque significa volver, como bien dices tú, no solo a mi cuna intelectual y práctica, ¿no? Porque aquí de hecho fue donde empecé a desarrollar mi carrera curatorial, que estoy deseando que desempaquemos, como dicen, ¿no? En unos momentos, vinculada sobre todo a la universidad, al estudio del neoconceptualismo catalán, a la idea, ¿no? De intervenir el espacio, un espacio no necesariamente ofrecido para el desarrollo de una propuesta curatorial. Y también porque Barcelona para mí significó siempre, y creo que lo he destacado siempre en los últimos 10 años o 15 años, cuando me he presentado a otras plazas o he hablado sobre lo que me ha influido en mi carrera, ¿no? De cómo la ciudad de Barcelona en particular, sus agentes, la vida cultural que existía, ¿no? Lo que se llama el cultural milieu, ¿no? El contexto, fue Ujú. fundamental para la comisaría que soy yo hoy, ¿no? Y agradezco mucho eso, ¿no? El encuentro con una ciudad que estaba pensando en la conversación que habías tenido maravillosas con Keina, con Pablo y con Manolo, ¿no? Y Ujú. recuerdo un poco que Manolo hablaba de esa marca Barcelona, ¿no? Y yo recuerdo la atracción que yo tenía a finales de los 80 por venir aquí, porque entendía que había una cultura interdisciplinar, transdisciplinar, transgeneracional, ¿no? Y encontré precisamente eso en el momento en que le dedicaba a la carrera, ¿no? Y de repente se convierte en que, de alguna manera, ese foco, en parte un foco sobre lo urbano, en parte un foco sobre las políticas culturales, también gran parte de lo que se suponía, por ejemplo, para individuos, ¿no? Realmente reclamar nuestro rol de propietarios, digamos, ¿no? De eso que se llaman los servicios públicos, ¿no? De ser verdaderamente los que teníamos por la posibilidad de transformar, de exigir, ¿no? A la gobernanza que teníamos que desarrollar la cultura de una manera como la vivíamos, ¿no? Una manera propia como la vivíamos en esos momentos. Y todo eso influyó muchísimo en mi trabajo. Ujú. A mí me parece realmente sensacional que puedas estar de vuelta en Barcelona, tomando justamente que conociste Barcelona en un momento tan crucial, digamos, para transformarse esta ciudad capital catalana en lo que es hoy en día, que es una metrópolis del arte, que es una ciudad que está en el foco, digamos, en el enfoque de lo que es la atención internacional. Uh -huh. Eh, yo creo que fue justamente a partir, bueno, comienzo de los años 90 con las Olimpiadas, con lo que explicó Manolo, como bien dijiste en la primera sesión de Acana de esta edición del 2021, Manuel Borja Villar, director del Museo Reina Sofía en Madrid, hablaba de la creación de la marca Barcelona. Entonces tú fuiste ese testimonio o sea, tú nos puedes dar un testimonio fuiste testiga de todo este desarrollo, ¿no? Lo viviste en carne propia, por así decir. Y me parece una interesantísima oportunidad para también iniciar, y tal vez eso sea lo que nos lleva en esta charla, que nos guíe como un hilo conductor desde lo que es, o sea, la creación de esta marca Barcelona
hasta tu inicio en este museo tan prestigioso como es el Museo de Arte Contemporáneo, el MACBA, y aprovechando pues tu trayectoria y también dándole el detour, el desvío necesario para llegar a donde estás ahora, porque creo que si algo es muy singular en tu trayectoria, justamente como curadora española, es el gran desvío que hiciste para llegar Para volver a casa. de la universidad, cruzar la placita y la avenida hasta llegar al Macua. Es Sí. como, es como un detour muy, muy grande. Sí. Y Pero mira, tal, me parece como, me parece muy bonito, quería encajar esto y perdona si te he interrumpido, con algo que tú decías el otro día cuando hablabas con Kenia y Pablo, ¿no? En términos de las escuelas y de lo que suponía para uno formarse como para ser proyecto, ¿no? Y yo creo que hay algo que no tenemos que olvidar y que lo hablaremos después, que también es un gesto político, que es el sentido de querer contar la propia historia, ¿no? De ser agente, narrador y protagonista de la propia historia. Y creo que eso siempre ha motivado mucho mi práctica, no solamente para hablar de la comunidad en la que yo me sentía inmersa, porque de hecho yo veo esa comunidad tanto como la comunidad negra en la que crecí, como toda la comunidad contextual que giraba a mi alrededor en las diferentes ciudades que yo he vivido en España, ¿no? Desde las Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, o en Andalucía, Sevilla, Córdoba, Cádiz, ¿no? Hasta los lugares en los que me he movido internacionalmente, como bien dices tú, Nueva York o Londres, ¿no? Hay un deseo de que en esos lugares en los que uno se sentía, digamos, el personaje ausente, ¿no? En las estructuras museísticas, pues quizás esas de las que yo era espectadora en mi infancia, responder contra esa ausencia, ese vacío, con historias que te pertenecían, ¿no? Con historias que te daban la oportunidad no solo de representarte a ti misma, sino de otros personajes que tú veías en la vida real, digamos, en la contemporaneidad, que eran contemporáneos a la ejecución de esos ejercicios museísticos, pero que sin embargo no formaban parte de esas narrativas, de esos relatos, ¿no? Y para mí eso será siempre fundamental y un hilo conductor del trabajo, ¿no? Me parece interesantísimo eso para comenzar esta conversación. Vamos a tener aproximadamente 40 minutos de conversación, también pensando en el horario avanzado para Elvira. Eh, También quisiéramos mantenerlo, digamos, sucinto y breve, algunos puntos y cerrar esta sesión antes de la medianoche, si es posible, para Elvira, o bueno, ya veremos. Por eso también pido al público conectado que se animen a hacer preguntas, como Elvira acaba de mencionar. Creo que es importante que aprovechemos esta oportunidad y en esta ocasión abracemos nuestra propia condición e identidad para también presentarnos en esta plataforma que significa este conversatorio para el público en general, haciendo preguntas, dirigiéndose a una persona, a una celebridad del mundo del arte como es Elvira, que realmente no tenemos en Bolivia tantas veces la oportunidad y la ocasión de estar en directo, en contacto directo. Así que anímense, por favor, a introducir preguntas en el chat del Facebook al vivo, que Natalie de Ugarte del Centro Cultural de España va a estar pasando para nosotros aquí al chat del Zoom y podemos responder las preguntas en caso que haya, en caso que todavía estemos con recursos energéticos al final de esta charla. Y quisiera entonces comenzar directo y centrar un poco lo que dices, Elvira, alrededor bueno, primero la noción de hablar en primera persona. Aquí nosotros en el contexto boliviano tenemos una famosa artista, tal vez la artista más famosa boliviana actualmente en el contexto del arte contemporáneo internacional, que es una miembro fundadora integrante del colectivo anarcofeminista Mujeres Creando, María Galindo. Y María Galindo para nosotros todos y todas es una famosa defensora de el hablar en primera persona. María defiende mucho
la importancia de expresarse en primera persona, de hablar en primera persona y hablar a partir de sí mismo y del propio cuerpo y del propio contexto. Tomando eso, habiendo dicho eso, yo quisiera que tomemos un eje conductor siguiendo los tres, a lo largo de tu carrera, los tres Is, diría yo ahora espontáneamente, los tres Is. El primer I sería preguntarnos sobre instituciones e institucionalidad en general. Lo segundo, lo que significa imaginar y reimaginar una institución. Y por tercero, reimaginar lo que podría ser una institución a partir de una condición que generalmente o así asumidamente se llama como una condición internacional, ¿no ves? MACBA, un museo internacional viviendo en tiempos globalizados, y esta internacionalidad me gustaría discutirla con vos. Entonces, comenzando por institución, reimaginar la institución y reimaginar lo que significaría lo internacional como condición para construir una institución. ¿Cómo es? ¿Empezamos por la Primero, última o empezamos por la idea? donde tú quieras. Donde quiera. No, o sea, me parece súper interesante. Aquí mis saludos a María Galindo y a Mujeres Creando, que creo que es una plataforma, sobre todo un poco de lo que hablábamos de la apropiación, ¿no? Y ellas han hecho del hablar en primera persona un modo de apropiación del espacio público que me parece tan fundamental. Y de esa misma manera, una vez alguien me preguntó que cuál sería para mí el museo del futuro, ¿no? Y yo, eso hace 10 años, ¿eh? Y en ese momento dije que creía que tenía que ser el museo de la incertidumbre, ¿no? Contra todas las certezas y la idea de completeness, no sé cómo decirlo, ¿no? De finitud, ¿no? ¿Cómo se diría completeness? Totalidad. De totalidad, sí, pero es ese sentido de completar, ¿no? Es más completeness en el sentido de asumir una totalidad, de asumir que hay una necesidad de completar, de generar un discurso que es completo y que es certero, ¿no? El mundo moderno occidental nos desarrolló una serie de verdades sobre las que el resto del mundo tuvo que manejarse, ¿no? Yo creo que la institución que viene tiene que ser una institución que ponga no solamente en jaque esas premisas, sino que dé la posibilidad para utilizar incertidumbre como un principio generador, ¿no? Como un principio generador de imaginación, como un principio generador de la imaginación como un aspecto de justicia social, de generación de realidades y de network solidarias, ¿no? Que vayan desde lo social a lo institucional y al revés. Para mí una clave, y eso, pues Mujeres Creando es un buen ejemplo de otras cosas que yo he ido investigando en los últimos años en mi carrera, ¿no? Que tiene que ver con todas las formas de generación de lo institucional más allá de las instituciones, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando llegué al showroom, que todavía, por cierto, todavía sigo allí 2 meses más, este mes de septiembre y este mes de octubre comparto cartera en las 2 instituciones, por lo cual es un poco locura. Pero una de las cosas que recuerdo haberle preguntado a mis compañeras era si consideraban que eran una organización o una institución. Y el énfasis en lo institucional tenía como para ellas un sentido de una rigidez, ¿no? y una impermeabilidad, de una especie de definición preestablecida a la que pocas veces se podía intervenir, o que el gesto de intervención suponía una ruptura muy radical de lo que se había generado de manera incipiente dentro de esos contextos, ¿no? Tanto con Manolo como con Pablo y Keina hablasteis de una definición del museo como una institución decimonónica, que se establece además en un contexto occidental y que se impone de alguna manera como una especie de franquicia, ¿no? En el resto del mundo, y que además se absorbe de esa forma, ¿no? Y aún así, siglos más tarde todavía seguimos desarrollando ese proyecto, ¿no? Ese proyecto moderno casi, ¿no?
Siempre recuerdo, por ejemplo, la noción de Benedict Anderson, ¿no? Cuando habla de cómo el museo junto a los mapas y el censo fue una forma que Occidente tenía de limitar y gestionar los dominios sobre otros territorios. Entonces la institución está marcada por ese gesto casi hiriente, ¿no? Casi incisivo en el contexto. Entonces mi interés siempre ha sido desde mi investigación en África, como existían muchos colectivos artísticos cuyo trabajo se desarrollaba más allá de lo institucional, pero que generaban una trayectoria que después derivaba en instituciones, ¿no? Te hablo de Laboratoire Gitar o de WIFACET en Senegal, te hablo de otros proyectos en Kinshasa, propuestas que en muchos de los casos y en la mayoría de los casos de éxito, yo diría, y después podemos cuestionar lo que significa éxito, surgen de un contexto determinado como una lectura y una interpretación de ese contexto y genera un modelo institucional que no necesariamente responde al modelo que se ha pensado desde Europa, ¿no? Entonces eso me parecía fundamental. Y ese gesto de lo institucional antes de la institución, ¿no? Lo institucional pre-institución, para mí es fundamental. Eso es lo que define, y lo que define, por ejemplo, la noción de Akana, ¿no? El aquí y ahora de la mayoría de las instituciones, y el MACBA, por ejemplo, es un ejemplo de ello, ¿no? El MACBA, el CCCB, estas estructuras que fueron demandadas por los grupos digamos, culturales, artísticos, transdisciplinares que demandaban espacios de generación de conocimiento, espacios de presentación de exposiciones, espacios de generación de experiencias también, ¿no? Que sirviesen no solamente, o que tenían un servicio público y que ese servicio público eran también los artistas, los creadores, los músicos, los intelectuales y también pues, el resto de la audiencia. Y era fundamental pensar, o para mí es fundamental pensar en qué se construyó y qué se constituyó en ese momento, ¿no? Cuál era la gestión de esa cultura, ¿no? Y sí tenemos que recordar que después en los años 90, justamente cuando yo llego a Barcelona, pues se inaugura MACBA, se acababa de inaugurar CCB, se inaugurará espacios como Hangar, por ejemplo, ¿no? En ese momento el 22 arroba era un poco un mito y artistas, colectivos artísticos, artistas individuales, comisarios, grupos interdisciplinares nos reuníamos, ¿no? Alrededor de un montón de almacenes en Pueblo Nuevo. Recuerdo haber hecho exposiciones en Can Felipa, ¿no? Espacios que eran centros cívicos que te permitían desarrollar ese tipo de iniciativas. Pero también lo que hacíamos con Teresa Camps en la UAB, ¿no? Donde no teníamos una escuela de arte, pero creamos una segunda iteración de un grupo que durante los 70 se había abierto, un grupo curatorial que se llamaba Espai de Things en 25, que era como el número que tenía la clase en la que el grupo se reunía. Y que lo que desarrollaba era un ejercicio curatorial muy vinculado a los artistas neoconceptuales, ¿no? Y ese es el momento, digamos, en el que yo aterrizo en Barcelona y aterrizo en esa mirada y empiezo a pensar lo institucional como algo en servicio público, pero que también está de alguna manera implicado en el territorio urbano y que permite esa generación de diálogo permeable entre, en mi caso, por ejemplo, era lo académico y digamos, el mundo profesional del arte, ¿no? Que se desarrollaba en ese sentido también. Esa era como vamos a decir, la condición circunstancial, quiere decir, el momento de espacio y tiempo en el que vos fuiste lanzado, digamos, a un mundo profesional en esta
situación en este campo efervescente que es Barcelona en el momento que nos estás describiendo. ¿Cómo, o sea, esa es también tu condición para imaginar lo que podría ser el arte a partir de tu situación específica dentro de eso, ¿no? Como mujer, como mujer negra, como una mujer hispano, guinea ecuatoriana, disculpa, no sé cómo exactamente hacer la composición entre hispano, ibérico, guinea Sí, ecuatoriana. esa es otra, esa es una especie de discusión que han tenido hace muchos años. Pero yo creo que ecuatoguineana es la más Ecuatoguineana. apropiada. Sí. Perfecto. Entonces, a partir de tu condición singular también dentro de este campo efervescente, eso es lo que te da la historia como material para tú volverte una arquitecta de imaginaciones, porque tú también has abierto y siempre has estado atrás de la posibilidad de abrir campos nuevos a partir de lo que ya conocemos como campo del arte. ¿Cómo dirías que te juega a las manos, digamos, en tu favor esa situación, ese campo efervescente en Barcelona y tu situación en particular? Sí, es una pregunta importante para mí, porque en esos años en los que, como te decía, de repente yo siempre he querido escribir y mi interés nunca fue el de ni siquiera escribir de arte. Yo supongo que si me preguntan, querría haber sido una escritora, novelista o algo así, o cantante, o bailarina, eso depende del día. Pero, pero una de las cosas que me pareció muy importante, yo tuve dos profesores que fueron fundamentales para mí, ¿no? Miquel Molins, que estábamos haciendo una clase sobre criticismo, historia y criticismo, no me acuerdo cómo se llamaba, hice un ejercicio loquísimo intentando buscar definiciones a palabras en las que había como, digamos, no sé si eran palabras que tenían claramente una definición dentro de la historia del arte, pero que se utilizaban en otros formatos, en otros medios, en otras disciplinas, para determinar, ¿no?, aspectos de otras cosas. Y entonces de repente creaba tengo que buscar ese trabajo, lo tengo todavía guardado en alguna parte, pero que me permitía, digamos, tener una relación mucho más laxa con la estructura, hablar del arte o hablar de la cultura popular, o hablar de la estética, o hablar de la filosofía, en fin, o hablar de la literatura comparada, o hablar de otros aspectos, ¿no?, de la fotografía. Era como, me permitía hacer un ejercicio transdisciplinar. Y esa relación con Miquel me ayudó muchísimo a pensar un poco en una manera de escribir. Pero la persona que realmente cambia todo fue Teresa Camps, como te decía, que era la que nos coordinaba en este grupo, y que de repente me preguntó, bueno, ¿vas a dedicarte a estudiar arte africano? Claro, o sea, y a mí esa pregunta me resultó muy compleja, porque yo nunca he querido hacer nada, o sea, nunca me han gustado lo que llaman los ingleses de low hanging fruits, ¿no? Esos frutos que son como que están ahí para que uno no se tire de inmediato. Siempre me ha gustado hacer las cosas difíciles, cuanto más complicadas, o los retos, digamos, ¿no? Porque siempre he pensado, ¿cómo vive la gente que nunca le han tenido que retar, a los que no le han negado nada? ¿Cómo ser disidente si nunca te han impedido nada, ¿no? O sea, decir, ese gesto, ¿cómo se genera, ¿no?, esa tensión en uno? ¿Cómo recibes, cómo ves, observas las injusticias en otros sitios? ¿Sabes cómo se genera eso? Y nosotros no lo sabemos, porque siempre hemos estado en el papel del otro, ¿no? Pero para mí, esa pregunta de Teresa sobre el arte africano supuso intentar resolverla desde la perspectiva de algo que yo pudiese ofrecer por mí misma, ¿no? Que no tuviese que ser ese África que yo absorbía, que me representaba según otros en el contexto pues de las relaciones con la cultura, con la historia, con la enseñanza, con el modo en que se veía la raza y la identidad en este país, ¿no? Pero también como yo absorbía que era representada la comunidad negra en el resto del mundo. Cómo presentar una africanidad
que yo, o sea, no solamente que yo había experimentado, sino que yo podía imaginar más allá de los arquetipos. Y no lo podía hacer como un politólogo, o un historiador o un filósofo, sino que lo iba a hacer como una historiadora del arte, como una comisaria. Lo iba a hacer además con artistas que también estaban en eso, ¿no? Para mí fue muy importante, por ejemplo, conocer a Simón Yamí y a Pep Subiros en un momento dado, cuando estaban haciendo Áfricas, el artista en la ciudad, ¿no? En el CSD, y de repente, creo que era en 2001, y de repente sentarme con un montón de artistas que estaban cuestionando las nociones de identidad, de raza, que estaban cuestionando la idea de la autoimposición de una cierta identidad o de unos ciertos códigos identitarios, la idea de reinventar o crear rupturas para poder resolver esas fórmulas de una manera diferente, ¿no? Entonces, todo ese ejercicio para mí fue fundamental, ¿no? Entender que el arte me podía dar la posibilidad no solo de escribir sobre esas experiencias estéticas, sino también la capacidad o el gesto para poder desarrollar por mí misma una nueva definición del africano, que como yo dije en un proyecto que hicimos que se llamaba como el libro de Pérez, ¿no? Tentativa de agotar un lugar africano, la idea de ese proyecto era de crear una biblioteca en la que recogíamos, ¿no? Recopilábamos con la colaboración de Casa África en el Centro de Arte Santa Mónica, una pequeña biblioteca que estaba generada para generar un fracaso, ¿no? para decir que era inútil, ¿no? Como se intentaba hacer y todavía se sigue haciendo, definir lo africano en ciertos términos, porque sí es verdad que existían unos códigos, unas tendencias, una historia, unas culturas que lo determinaban como tal, también existían formas que de alguna manera las contradecían, establecían otros gestos alrededor de lo que esa definición de africano pretendía limitar y la expandían en otra dirección, ¿no? Entonces, esa noción de, o sea, hablando de reinvención, ¿no? Esa necesidad de generar un nuevo discurso, nuevas narraciones, alternativas posibles a definiciones como lo que significa ser mujer, lo que significa ser negra o negro en general, lo que significa la comunidad negra, ¿no? Más allá de lo que se ha determinado como historia, más allá de lo que se ha impuesto desde fuera a esa historia, a esa raza, a ese género, eran estas posibilidades de explorarlos desde esa perspectiva. Me parece que fue hace fantástico. Sí, hace definitivamente más más, la única ocasión que no haya aire acondicionado. hace más calor en Barcelona que en La Paz a estas horas, definitivamente. ¿Sabes? Elvira, estás tocando en un tema que creo que para nosotros en Bolivia, para el público boliviano en general, interesado en arte, es de suma importancia. La necesidad de no solo crear un arte o repensar y reinventar un arte a partir de una identidad muchas veces invisibilizada, sino también de al mismo tiempo crear condiciones para poder entender, apreciar y dar continuidad a ese arte desde esa condición de invisibilidad. Entonces, al mismo tiempo, como se produce el producto artístico y al mismo tiempo hay que crear un discurso, hay que crear condiciones para poder llevar adelante ese proyecto para que no, digamos, se encierre en sí mismo sea como algo muy efímero que acontece alguna vez. Una de las cosas que se habla muy poco en Bolivia, pero es así, nosotros nos refundamos como país de ser República de Bolivia, que existió desde el 1825, a ser a partir del 2009, en base a una nueva constitución, la Constitución Plurinacional del Estado, ser justamente Estado plurinacional de Bolivia. Ese es un cambio histórico importantísimo y como hemos visto en los últimos años, repercute fuertemente. Iniciadores junto a Bolivia en ese momento, en los años 2000, fue Ecuador, que también replanteó su constitución, tuvo un momento
bajo Correa, Rafael Correa, muy fuerte de reivindicación, digamos, de las voces originarias, de repensar la constitución del Estado, y ahora vemos en las manifestaciones en Colombia, en Chile, en Argentina, en Guatemala, vemos la presencia de la huipala, vemos la exigencia de reescribir la constitución. En Chile, la presidenta de la Asamblea Constitutiva es una mujer indígena. Estamos realmente encaminando a un nivel regional, macro, en una nueva fase histórica que creo que es la de la plurinacionalidad. Acompañado viene la reivindicación de la plurinacionalidad a partir de la exigencia de descolonizar. O sea, el grito de lucha es a descolonizar. Entonces, este grito de lucha de la descolonización, en realidad nosotros, distinto a la llamada revolución cultural que tiene su origen en el contexto ruso, soviético, digamos, de la revolución soviética, la exigencia y el grito de lucha de la descolonización viene del contexto africano, y es una herencia política africana que nosotros estamos absorbiendo como país, como aglomeración de 36 naciones que somos en Bolivia, 36 naciones constitucionalmente reconocidas, como Estado plurinacional, 36 naciones equivalentes. La idea de descolonizar es una herencia política de las luchas africanas de descolonización bueno, estas luchas y los procesos de independización se llevan a cabo a lo largo de los años 50, 60, hasta 70, y lo que a mí me interesa entonces es justamente tu gran conocimiento en este campo. Aparte de España también ser un caso plurinacional muy complejo que no vamos a tocar ahorita, pero la condición de emancipación, la condición de descolonización, de guerras y luchas de descolonización por liberalización en el continente africano, también generan un arte que requiere exactamente lo que estás describiendo para nosotros. Y para nosotros en Bolivia eso es importantísimo pensar, ¿cómo vamos a hacer un arte contemporáneo que no sea colonizado por las galerías nuevayorquinas de los años 60, o sea, de las pautas de lo contemporáneo que nos dan los libros de arte occidental, porque ni siquiera el arte occidental llega hasta Bolivia, pero los libros, por decirte, ¿no? Los algunos privilegiados que pudieron estudiar en el exterior y vuelven para hablar del arte contemporáneo. Me interesa ese tu enfoque de decir, no solo tenemos que crear arte a partir de una nueva identidad, una que ha permanecido invisibilizada por mucho tiempo en la historia, pero también al mismo tiempo tenemos que crear las condiciones. ¿Cómo es eso? ¿Podés? Sí, quería hacer una matización, como decías, porque dices, no es crear una nueva identidad, sino poner en relieve una identidad que fue silenciada o marginalizada, ¿no? Yo creo que esa es la cuestión más fundamental, ¿no? Es decir, existen formas culturales, y tú en el trabajo que has hecho, hemos tenido otras conversaciones en las que hemos hablado, en el trabajo que hiciste en el Museo Nacional, ¿no? Ese ejercicio de hacer que la plurinacionalidad no fuese solamente una cuestión de agenda o de lobby que quedase dentro de unas reglas, sino que además tuviese su enfoque directo no solamente en la programación, sino también en la estructura que se le quería dar al museo, ¿no? Y entonces esa necesidad de crear, digamos, páginas, ¿no?, de lo que esas subculturas suponen, sin generar nichos, porque creo que también las culturas nichos son muy problemáticas, ¿no? Es decir, y de hecho los grandes problemas que existen con ciertas formas de entender la pluralidad de culturas en un lugar es cuando se empiezan a definir, a encapsular de tal manera que ocupan o que tienen que ocupar un lugar, ¿no? Yo creo que aquí lo importante es que mientras subsisten, en muchos de los casos lo hacen en términos de permeabilidad, y muchas veces uno no tiene ni siquiera la sensación, o sea, que por supuesto históricamente y en el presente en muchos casos existen esas realidades que las definen,
pero que tienen unas capas de permeabilidad en sus bordes que permiten una relación bastante más, más laxa, diría, más flexible que cuando se politizan, ¿no? Todo esto porque has comentado muchas cosas y yo tengo muchas notas aquí. Quizás la primera que diría en relación a lo que tú comentabas, ¿no? En términos de, de los movimientos de descolonización africanos, de la resistencia, ¿no? En preservar formas de cultura pese a esos ejercicios de colonización. Y pensaba, por supuesto, en Fanon, ¿no? En la idea la idea de los sueños que él decía que tenían, ¿no? En sus investigaciones los soldados que luchaban contra los franceses, los soldados argelinos, ¿no? La noción de fijación, ¿no? Y que todos los sueños que esos soldados tenían que ver con la movilidad, con escapar, con correr, ¿no? Con superar una predefinición, un preestablecimiento de su condición humana, ¿no? Que se establecía en este caso desde Francia o desde Occidente. Esa necesidad de salir de una, digamos, definición fija es también parte del ejercicio de descolonización que uno tiene que hacer, ¿no? Que primero, como decía Ngugi wa Thiong'o, la decolonización tiene que pasar primero por la mente, ¿no? Es decir, existen estructuras estamos rodeados de estructuras, el Museo es una, en la que ciertas costumbres, ciertas formas de entenderse die hard, ¿no? Son muy difíciles de suprimir, de superar, ¿no? Y ese gesto de turbar, ¿no? Tú lo has dicho y eso es un compromiso de vida, ¿no? El transformar el mundo a través de instituciones como los museos, porque primero pasan por la transformación de esa institución. Pero como decía, el primer ejercicio de emancipación es la propia descolonización de la mente, ¿no? En Ngugi wa Thiong'o tenía, como decía, esas maneras tan bellas de referirse, ¿no? a lo que suponía ese ejercicio, ¿no? Me parece fundamental. Creo que he perdido algo de lo que tú me preguntabas, además. Perdona, he ido apuntando cosas, pero sé que es como más complejo. Recuérdame algo, porque estoy intentando, se me ha ido ahora un momento, algo que me estabas diciendo de... Perdón. Estaba intentando contestar a la idea de la descolonización que partía desde el punto de vista desde Wa Thiong'o, pero sé que me habías preguntado algo más y me he perdido un poco. Bueno, es que era una observación muy general de lo que significa a partir, digamos, de la experiencia de liberación y descolonización en el continente africano, generar una idea de que crear significa al mismo tiempo crear las condiciones para poder crear, ¿no es? Sí, y esas condiciones de posibilidad son fundamentales. Por eso mi ejercicio de aproximación, por ejemplo, a los colectivos artísticos, ¿no? Sitios como el del trabajo que, por ejemplo, lleva haciendo desde hace muchos años Gaby Ngogo, no necesariamente solo desde la perspectiva de lo que en los últimos años ha hecho como comisaria, sino desde que ella, que era una artista y se formó como artista y estaba en colectivos artísticos antes y ha trabajado desde el Centro de Historical Reenactment como ahora, ¿no? De NGO, Nothing Gets Organized, que ha trabajado alrededor de la noción de generar que son ambos en Johannesburgo, sí, en África del Sur, para ambos en Johannesburgo, de Fair Eye, que empezó en Durban, y luego Centro de Historical Reenactment en Nothing Gets Organized, NGO, en Johannesburgo, ¿no? Como bien decía. Entonces, hay fórmulas en las que, digo esto, como digo, por ejemplo, el trabajo de Jimmy Obonga, ¿no? En Nairobi, o el trabajo que, por ejemplo, ahora está desarrollando Ibrahim Mahama, en Tamale, en Ghana. Existen muchos artistas que han visto, y en Latinoamérica hay muchos casos, estaba pensando antes en Virginia Pérez Ratón, por ejemplo, ¿no? En Teorética, que tú vas a hablar con Miguel a final de esta jornada de Acana, ¿no?
Hay muchos artistas que en un momento dado sintieron, como les pasaba a estos artistas catalanes de los 70, otros de los 50, otros de los 90 también, ¿no? Es decir, sintieron que la cultura oficial no respondía de alguna manera a lo que ellos necesitaban producir, ¿no? Y en África, en muchos lugares africanos, en muchas ciudades, en muchas zonas rurales, el trabajo que yo desarrollé, por ejemplo, con Sami Balogi y Patrick Mudekereza y otros artistas en Lubumbashi, en la República Democrática del Congo, fue una de esas cosas, ¿no? En las que tú atiendes entras en comunicación con un grupo de artistas, de creadores que han generado una institución que no se parece casi nada a lo que nosotros reconocemos como tal, pero que genera una relación con el contexto muchísimo más pertinente y que acompaña a artistas y da un apoyo y sobrevive, ¿no? en un panorama, digamos, de oficialidad en la que el arte local está rendido, digamos, a unas estructuras que siguen siendo las estructuras que obedecen a esos códigos decimonónicos, ¿no? El gesto, digamos, de descolonización mayor que existe en esas plataformas es generar propuestas que no necesariamente vayan que a veces son transgeneracionales, en otras ocasiones son propuestas que duran muy poco tiempo, pero que van a generar una serie de estrategias de disrupción, ¿no? En las que al final lo que se pretende es no solamente desarrollar propuestas de arte, sino también hacer una intervención en el ámbito político, social, educativo, a veces incluso ¿no? médico, de salud pública, digamos. Pero sobre todo utilizar el arte como una, digamos, como un arma, como una estrategia de generación de conocimiento, pero también de generación de experiencia. Y en muchos de esos casos hay una propuesta de reinvención de lo colectivo a través de eso, ¿no? Que tiene en cuenta, digamos, ¿no? el sonido, digamos, el sonido de la tradición, pero a la vez también tiene esa reformulación de lo oficial, ¿no? Que fue presentado a través de no solamente de ejercicios coloniales, sino también neocoloniales, ¿no? Que son también muy importantes recordarlo. Ahora acabas de decir el emprendimiento, digamos, cultural o artístico que termina siendo una intervención en el campo político. Justo tomando esa frase, y ya que hablaste de Fanon, que también famosamente nos advertía del peligro que significan los intelectuales colonizados para el proceso de descolonización, aprovecho para leer aquí algunas de las preguntas que recibimos del público que Nathalie nos ha pasado al chat. Primero un saludo de la crítica cultural y nuestra compañera curadora Rosina Casali de Guatemala, que dice, qué maravilla. Es un saludo de vuelta, Rosina. En un mes te tendremos aquí con nosotros. Y después de eso, Luciana Molina Barragán, que de hecho es la coordinadora del programa de estudios descoloniales en el Museo Nacional de Arte aquí en La Paz. Ella nos hace la siguiente pregunta, que yo creo que encaja muy bien con lo que estabas diciendo ahorita. Ella dice, pregunta, ¿hasta qué punto el concepto de arte puede limitar, entre paréntesis, contener o mercantilizar la identidad, cierra paréntesis, limitar las expresiones visuales de comunidades indígenas o afros, o abrir nuevos horizontes de lucha? Esa es la pregunta. Muchas gracias, dice Luciana Molina Barragán. Elvira, por compartir con nosotros. No, muchas gracias, Luciana, por la pregunta. Creo que es muy importante lo que hablas y creo que de alguna manera, tanto en la charla con Pablo y Keina como en la charla con Manolo, se ha hablado de, por ejemplo, de la necesidad de repensar conceptos, ¿no? El glosario es una cosa fundamental al que tenemos que dar cabida, ¿no? Una de las cosas que hicimos, por ejemplo, ahora hablaba del proyecto que hice ahora mismo con el equipo curatorial de la Bienal de Sao Paulo, fue pensar en conceptos que estaban, digamos,
desarrollados detrás de todo lo que estamos presentando como propuestas artísticas, de la manera en que los artistas se veían a sí mismos, de la manera en que en una imagen contenía casi de manera como se hace digitalmente, ¿no? Contenía, digamos, una serie de conceptos vinculados a esa memoria visual, y cómo a través de esos conceptos uno podía entrar a desarrollar, digamos, un modo de interpretar el arte, ¿no? Y todo eso para decir que hay una necesidad de pensar arte según el concepto y según el contexto, perdón, no el concepto, sino el contexto en el que se desarrolla. Es decir, hay una mercantilización de la identidad a través del arte, seguro, se ha habido y se ha utilizado, pero yo creo que hay una forma de reivindicar, como lo han hecho otros artistas en su momento, la posibilidad de entender el arte, lo africano, la idea de la otredad por uno mismo, ¿no? De decir, yo estoy más a favor de reimaginar conceptos que de inventarlos, ¿no? Siempre me ha costado un poco más eso de, bueno, ahora haces tu PhD y tienes que como que tener la típica frase o yo creo que hay muchísimas palabras que ya están ahí en el mundo, pero que hay veces que hace falta darles nuance, ¿no? Me gusta mucho esa palabra en inglés, ¿no? Darles un foco muy específico, pero nuance para mí siempre ha tenido como algo poético, que es como la idea de la acepción, ¿no? No solamente el significado, sino la acepción, algo que se acerca a lo que significa, pero que también te da la posibilidad de reimaginar algo nuevo. Entonces, lo que tú hablas, hay las comunidades indígenas, afro, en esos horizontes de lucha, en el reclamo, por ejemplo, sin ejercicio de reclamo sobre el Black is Beautiful, o la idea de lo negro, muchas de las cosas de las que hablamos ahora en términos de identidad de la comunidad negra no se habrían expresado, ¿no? Black Lives Matter es también una reformulación de algo que existió dentro de esos años 60 en los que Black Panther y mujeres como Angela Davis estuvieron reivindicando el rol no solo de su feminidad, en términos de su conciencia femenina, ¿no? De su conciencia política desde esa feminidad, y del rol que tuvieron ellas en esas luchas civiles en Estados Unidos, ¿no? Entonces hay como un ejercicio, yo creo que, por ejemplo, yo siempre hablo, ¿no? del sentido que tiene arte para según las comunidades en las que los artistas están inmersos, pero no porque yo quiera hacer una interpretación académica de eso, sino porque los propios artistas después a lo mejor hacen este ejercicio que creo que todos los que hemos sido considerados otros racializados en algún momento hemos hecho, ¿no? Que es este ejercicio de desaprendizaje, de tal manera que uno pueda encontrarse a lo mismo, ¿no? Mi reformulación, como decía antes, de lo que me comentaba Teresa Camps, ¿no? de volver al africano, fue un desaprendizaje del africano que se me había impuesto para desarrollar un africano posible, que al final para mí era más fácil o más comprometido, no más fácil, sino incluso más complejo, ¿no? Plantear la posibilidad de desarrollar una africanidad no propia, sino que fuese lo suficientemente permeable, que fuese lo suficientemente abierta para que diese cabida a todas esas posibles, no solo personas de la comunidad negra, sino también todas esas posibles yo que existen, ¿no? Porque yo no soy solamente una cosa. Entonces, sí, para contestarte, después de darte esta vuelta, de decir que sí que hace falta una regeneración, un repensar lo que significa arte, porque arte muchas veces no solamente limita al resto, está limitado de por sí, ¿no? Entonces yo creo que hay esa necesidad, y a lo mejor arte tiene que ir acompañado de otras cosas, ¿no? Quizás yo siempre, no sé si tú recuerdas eso, Max, pero creo que en algún momento lo he hablado, ¿no? Que para mí la geografía no es una categoría estética, ¿no? Y que durante mucho tiempo esa forma de categorización la sufrimos tanto africanos como latinoamericanos, ¿no? Como otros artistas que no fueran occidentales, ¿no? Que digamos que nuestra biografía o que nuestra procedencia geográfica, ¿no? Estaba, o sea,
aparecía antes que el resto de cosas que nos podían definir. Y creo que eso es una cosa que en algunos momentos y espacios todavía existe, que se tiene que reivindicar desde otro lugar, ¿no? Que por supuesto existe el arte africano o el arte latinoamericano, pero lo que lo compone y lo que lo define no es necesariamente la misma cosa constantemente, ¿no? Y por supuesto las comunidades indígenas o las comunidades afro desarrollan propuestas culturales, pero lo que las define no necesariamente las fija, ¿no? De ahí de nuevo la idea de Fanon de salir, ¿no? Del límite que ya te impone, ¿no? El límite cerrado, lo hemos hablado también de la idea, y quizás con esto conectamos con lo que decías tú de lo internacional, de la idea de la todavía, ¿no? El debate abierto entre la particularidad y lo universal, ¿no? Y cómo se particulariza al otro. En ese sentido, yo asemejo muchas veces la idea de lo internacional con lo universal, que todavía no se ha cuestionado. Esa internacionalidad de la que hablamos, ¿a quién representa? ¿Quiénes son los internacionales? ¿No? ¿Qué se genera y qué se defiende como internacional en el contexto de lo que normalmente decimos, ¿no? Es importantísimo ese contraste entre lo que es universal, lo que asumimos como universal, lo que asumimos como internacional, lo local. Dijiste algo que como que me hizo pensar en una conversación que tuve al respecto de objetos culturales y pedidos de restitución. Yo creo que el inventar una expresión o imaginar una expresión propia que sea reflejo de una identidad cultural o una forma de vida, no solo es la expresión artística, digamos, el uso de ciertos colores, pero el uso de estos colores, por así decir, es finalmente el reflejo de unas condiciones muy complejas en las que todo lo que se cristaliza finalmente o se plasma en forma de una expresión plástica o visual viene de un proceso de reivindicación mucho más complejo y mucho más amplio. O sea, nace a partir de una experiencia comunitaria, nace a partir de una experiencia histórica, nace a partir de condiciones de producción que también de nuevo son determinadas, por así decirlo, históricamente, económicamente. Entonces, la expresión de una identidad cultural pues es el efecto de un juego de condiciones y una textura muy compleja en la que forma la base es la experiencia y la reivindicación de toda una comunidad y no solo de una posición artística. Voy a eso porque pensar en qué podría ser la expresión artística siempre está conectado, justamente tú habías mencionado eso, por eso me hizo pensar, la expresión artística está conectada indivisiblemente a la totalidad de experiencia de una comunidad o una sociedad de la cual emerge la expresión artística, ¿no? Entonces, hablando particularmente de grupos que han sido históricamente invisibilizados, cuando emerge la expresión artística, ella como que emerge de pronto, porque a través de la represión, ¿no ves? De la invisibilización, cuando al finalmente un mercado se abre, por así decirlo, y de pronto se vuelve interesante, pintores africanos, por así decirlo, porque comenzaron a salir en las documentas, en las grandes bienales y tal, y hay un mercado que de pronto se interesa. Lamentablemente, el mercado continúa siendo el motor más potente dentro de lo que es el medio del arte internacional, pero cuando se abre esa ventana y esa posibilidad de ganar visibilidad, esto se limita a los objetos que son producto, ¿no ves? De todo un proceso, pero también colectivo e histórico de las comunidades que, que han parido de cierta forma a los creadores y sus creaciones, ¿no ves? Son reivindicaciones mucho más amplias. Sí, es exactamente eso, es decir, al final, sobre todo, tú hablabas
del mercado, y yo pensaba también en la exposición, ¿no? Porque al final lo que llega a la institución es solamente parte de lo que sucede en la escena, ¿no? Por eso la reivindicación de lo institucional antes de la institución, porque ese marco general, ese contexto, esa cultural milieu, ¿no? Es la que tú determinas y está mucho más cerca, digamos, de la cultura que la genera, de la educación que la genera, de las políticas que la generan, que después lo que se lleva al museo, digamos, como ya deshojado y enmarcado en esta pátina, ¿no? Bueno, de certidumbre, ¿no? Que es lo que yo decía antes, ¿no? Cuando hablaba de la incertidumbre, hablaba de esta idea también de lo que deja espacio a la imaginación. La certidumbre te fija, ¿no? De nuevo, ¿no? De nuevo es ese concepto de lo que está fijado, lo que está cerrado, lo que está definido, acotado, limitado, ¿no? Que sigue siendo esa visión impermeable, casi profiláctica, diría, de lo que se ofrece desde lo occidental sobre la vida del otro, ¿no? Entonces, que nosotros como agentes de nuestra propia historia hayamos sido capaces de generar agencia en esos términos, ¿no? De generar historias que hablan de esa pluralidad de naciones, historias que hablan de esa pluralidad de tiempos, historias que hablan de esa pluralidad transgeneracional, ¿no? Me parece fundamental y me parece el primer ejercicio de decolonización que ocurre, ¿no? Sí. Sí. Bueno, también, Elvira, es que ya conocemos nosotros dos la dinámica entre los dos, podríamos hablar horas y horas y horas. Sí, pero tengo la sensación de no haber dicho nada, si no hemos ni empezado. no hemos empezado. Sin embargo, ya empezó el próximo día para ti. Ya es jueves en Barcelona y yo quisiera también no como demandar demasiado de tu energía y tiempo. Más bien estamos súper agradecidos de que hayas podido estar con nosotros a pesar de Ha que sido hoy un placer. fue un día Me he complejo tenido que para vos. esconder aquí en la última habitación posible. Pero genial, tal vez una última, un último así como consejo o algo que quieras darle al público boliviano. Nosotros en Bolivia no tenemos, digamos, el hábito o no tenemos la costumbre de tener la posibilidad de hablar con así personalidades internacionales, directoras de museos tan importantes como el MACBA, como es tu persona, con tanta experiencia tan amplia. Por eso a veces en los conversatorios, digamos, somos muy tímidos porque nos falta, digamos, la experiencia en el campo de hablar sobre curaduría, el sistema del arte mundial, del arte contemporáneo. Quisieras tal vez también desde el conocimiento específico que tenés y todo lo que estuvimos hablando ahora en esta hora de conversación, ¿tenés alguna recomendación, algo que quisieras decirnos, alguna palabra de animación? Bueno, para los que nos vean, si no hoy, otro día, a ver, primero que yo creo que ya no puedo decir eso, me encantará, si alguien quiere escribirme en algún momento, me encantará poder apoyar, o intentaré siempre, lo intentaré siempre, después la vida se pone en medio, pero intentaré siempre. Yo no soy muy de dar consejos tampoco, pero sí que diría que una cosa muy importante, de hecho, la creencia de que uno no puede generar un discurso curatorial es una falacia, porque en el fondo todos nosotros, si tú quieres contar una historia, la vas a contar. El arte o la curaduría, digamos, lo que te ofrece es la posibilidad de hacerlo en diálogo con otros artistas, con artistas, con escritores, con músicos, con lo que te dé la gana, digamos, ¿no? O sea, para mí una cosa fundamental y que me ofrece a mí el campo curatorial y también el institucional, porque esa ha sido la experiencia que he recibido sobre todo estos últimos años de Shogun, ¿no? Que hay, por supuesto, yo estoy con Kenia y Pablo, de que bueno, también con Manolo, ¿no? De que lo curatorial y lo institucional está muy becada, ¿no? Está muy intertwined. Y que no se puede, que uno genera política, ¿no? En ciertos discursos que se hace, que no existe una disgregación
de un aspecto y otro, que creo que sí se hace, ¿no? Que muchas veces, como decía bien Manolo y como recordamos en otras ocasiones, ¿no? Que esta plataforma en la que nos movemos, este mundo neoliberal, que a veces hace que haya esta disgregación entre lo que se concibe como un espacio de creación, invención, conceptualización, tiene que estar desligado de la generación, digamos, del modelo de negocio que esa plataforma tiene que tener para llevarse adelante. Así que yo diría que la gente que tiene ganas o sea, que siente la curiosidad por el comisariado, que siente que quiere desarrollar alguna propuesta, es que fuese a buscar a artistas u otra gente de su alrededor, que utilice, para mí la exposición es como el formato expositivo que no tiene que ver solamente con el cubo blanco, sino el plantear una experiencia artística para un público, para colegas, para artistas, es algo muy especial. Es una parte de interpretación, del mundo, pero también es una forma de escribir, es una forma de leer, ¿no? Y creo que eso lo hacemos todos. Entonces, alguna vez hemos escrito unas notas, alguna vez hemos leído. Es decir, que no menosprecie ese celo de querer decir al mundo algo en un formato que quizás se parezca a algo tipo museo o algo tipo exposición de arte, que no hace falta tener títulos para hacerlo, por supuesto, y esto es verdad, o sea, es decir, lo digo así, parece que vaya a poner en esa nuestra cultura, no quiere decir que todo el mundo pueda ser un curator, pero de alguna manera todos podemos contar historias. La curaduría solamente ofrece una plataforma desde la que hacerla, pero quizás mi mejor, no sé, el deseo para todos aquellos que sientan que quieren desarrollarlo es que simplemente no sé, lee mucho, busca las cosas que son parecidas a lo que quieres producir. Júntate con gente, porque tener siempre alrededor una serie de amigos, colegas que piensan como tú o que no piensan como tú, ¿sabes? Disiente mucho. Pero sí, sobre todo que no menosprecies ese deseo, que intentes tirar adelante, que me parece que eso es lo que motiva en la mayoría de las cosas, no necesariamente una titulación. Sí, bueno, lindísimas tus palabras, Elvira, gracias. Realmente es que no te imaginas lo complejo que es em, tener que buscarse esas referencias de uno mismo, ¿no? Cuando no hay una infraestructura educativa que pueda ofrecer, digamos, una experiencia curatorial proporcionada de manera que Pero sea... más, te digo, mi experiencia con la africanidad es algo que yo encontré. O sea, nadie trabajaba en España en ese momento, excepto arte tradicional, o sea, lo que se llama tradition-based art o arte tradicional africano, o gente que estudiaba primitivismo, la gente que, por ejemplo, estudiaba Guinea. O sea, es decir, estudiar arte moderno y contemporáneo a finales de los 80, principios de los 90 en España era una locura, o sea, nadie tenía ese deseo, ¿no? Y yo empecé de esa manera, es decir, no, creo que cuando uno se plantea, no existen, digamos, no existen retos imposibles. Lo que uno tiene, lo que a veces es imposible es el tiempo que uno le puede dedicar a ese reto. Sí, sí. Qué lindo. Bueno, y también lo que decías, ¿no? Así como que me da la sensación de que cerramos un poco el círculo volviendo también a la importancia de reivindicar la voz y la experiencia propia y de animarse a decir, bueno, es a partir de mi experiencia que puedo generar un agenciamiento, un poder de voluntad, un poder de actuación. Sí, positionality es como fundamental, ¿no? O sea, decir dónde estoy, la situación, ¿no? En situarse es fundamental. Y me parece eso bellísimo, decir, y no necesariamente para que uno acabe siendo un egocéntrico y hable de hablar de mi libro, sino empieza por ti y empieza, ¿sabes? Como casi creando estos círculos concéntricos alrededor de algo. A lo mejor no eres tú, es otra cosa, pero creo que hay un centro que se rodea de cosas que si las hacemos permeables, ¿no? Es Sí. como esta cosa que tiene esa capacidad de flexibilidad, ¿no?
Sí. Me parece eso fundamental. Qué lindísimas palabras finales en esta ocasión. Elvira Yangani Ose, actual directora del Museo Nacional, Museo de Arte Contemporáneo MACBA de Barcelona. Muchísimas gracias por estar con nosotros a estas horas de la noche de Barcelona. Estamos agradecidísimos realmente. Así que muchas gracias, Elvira. Quisiera aprovechar para también agradecer a nuestros ponentes anteriores, que comenzamos con Manolo Borja en agosto, Keina Eleison y Pablo Lafuente en, no mentira, julio, después Keina Eleison y Pablo Lafuente en agosto, ahora Elvira está con nosotros y vamos a cerrar este ciclo Acana, producido por el Centro Cultural de España en La Paz, con Rosina Casali, la teórica de arte, crítica de arte y curadora Rosina Casali de Ciudad de Guatemala, que estará con nosotros el día 6 de octubre, primer miércoles del mes, y vamos a cerrar el ciclo con el peruano, curador y crítico de arte Miguel López, el día 3 de noviembre, el primer miércoles del mes también. Agradecer también a las contribuciones aquí que vienen del público, Luciana Molina Barragán, la propia Rosina Casali, que estará con nosotros el próximo mes. Guara Cardoso nos escribe, gracias por compartir estos espacios, gracias a ti, Guara, por estar con nosotros. Y bueno, gracias, no por último, al equipo nuevamente del Centro Cultural de España. Importantísimo poder contar realmente con este apoyo. Hoy introduciéndonos Marta Rebollo, con ella coordinando todo este programa Denise Aguilar, y a cargo de la realización y la técnica. Hoy con nosotros Nathalie de Ugarte también. Gracias, Nathalie, que estás aquí todavía en este espacio pasándonos las voces por el Facebook. Y más que nada, gracias al director del centro, Juan Sánchez. A todas y todos que nos acompañaron, Elvira, nuevamente a ti, felicidades por asumir el nuevo cargo. Qué golazo realmente para el arte español, el mundo del arte y Barcelona en particular. Felicidades de estar de vuelta en tu ciudad, y a todas y todos, muy buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches.